a partir de hoy ya está disponible esta página que tiene que ver con River Class. River Class es la manera de entrar, es sencillito, riverclass.org, y son nuevas series, están grabadas nuevamente. La serie La Familia, Liderazgo Integral, Fortaleza Espiritual, Relaciones Saludables. Cada serie tiene varios episodios, como si se tratara de Netflix o se tratara de Amazon Prime o algo por el estilo, ¿no? Ahí están las series y los episodios. Vamos, por ejemplo, a La Familia y tenemos el episodio 1, Vida Interior, Miedos, Héroes en Crisis. Vamos a la segunda serie, la tercera. Están todos los series y episodios. Entonces podemos ver episodios completos de 1 hora, podemos ver las series completas, nuestros instructores, nuestros profesores que ya grabaron esta serie, otras las están grabando ahora. Podemos tener también foros de discusión, entrar. Esto es para todo el mundo, por eso lo estoy presentando. Estos son nuestros instructores. Y después la manera de acceder pagando los episodios por cada uno individual, las series completas o el acceso total. Eso tiene que ver más con la logística de cómo acceder. También creemos nosotros que lo que es gratis no se valora, que lo que es gratis simplemente se descarta. Esto tiene un costo. Dios sabe que ninguno se está haciendo rico con esto, ni mucho menos. Pero esto tiene que ver con amar la palabra de Dios. Las inscripciones son en abril, o sea, dentro de muy poco. Pero hoy ya mismo aquí, los que estamos localmente, podemos salir al lobby y tenemos ahí gente que nos va a dar más información de lo que necesitamos. No obstante, podemos entrar a riverclass.org y tener toda la información de esta serie maravillosa. Se repiten muchos de los temas de lo que antiguamente era el seminario nivel 1, seminario nivel 2, pero ahora lo hicimos de un modo más expeditivo, pragmático, de manera que ustedes dicen, a mí me interesa solo la familia, así que voy a acceder a la serie número 1. Otro dice, no, a mí me interesa el desarrollo personal, liderazgo integral, fortaleza espiritual, etc. Entonces podemos tener todo. Yo sugiero que aprendamos todo. Es maravilloso porque tenemos profesores que nos explican en una atracción más tranquila, no es una oratoria, no es una prédica de domingo, sino que es una enseñanza donde uno puede acceder, poner pausa, tomar notas. Es maravilloso. E hicimos este seminario pensando en la practicidad. Por cierto, no es un seminario teológico de manera explícita, donde vamos a aprender el Apocalipsis, quién escribió las cartas, las epístolas. No porque eso esté mal, sino porque en este caso nuestro llamado es que todo sea muy práctico y aplicable a la vida diaria. Entonces hicimos todas estas series aplicables a la vida diaria, como si escucharan mensajes del domingo durante la semana, para trabajar, para lidiar con los hijos, para el matrimonio, para la familia, para el futuro. Así que lo recomendamos ampliamente. Esto se lanza oficialmente hoy, la página ya está online y la pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Dicho esto, y antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que diga, cada vez que yo regreso de un viaje les cuento el chisme santo de cómo me fue. Y además de eso, la gente que estuvo presente en estos shows, en estas conferencias, siempre espera el saludo nuestro, así que estuvimos en toda la frontera, recorriendo todo Texas, toda la semana. Salimos el lunes y el martes me presenté en McAllen. Yo no sabía que había tantos hispanos en McAllen. De hecho, no estoy subestimando la ciudad, ni mucho menos, pero me sorprendió mucho, sold out. Tuvimos absolutamente en las 3 ciudades que estuvimos esta semana. Ni sabía que tenían un teatro así. Díganme si no es el Dolby Theater, donde se entregan los Oscars, que alguna vez estuvimos también aquí en el corazón de Hollywood. Es hermoso el sitio. Parecía que estábamos en un acuario gigantesco. Y McAllen nos recibió también con un lleno total. Muchísima gente que cruzó la frontera, que llegó desde México y los locales, obviamente, que estaban desde muy temprano y tuvimos una conferencia maravillosa. Y toda la gente de McAllen, muy amorosa, nos recibieron con un cariño. Se escucha música tejana hasta en el baño de los aeropuertos. Mirá qué lindo, mirá, maravilloso, una conferencia 2 horas 20, donde reímos, donde lloramos, donde fue mucha gente que no conocía al Señor, inconversa, invitados, me consta, muchos católicos, muchos judíos, ortodoxos. Se me acerca una dama y me dice, yo soy testigo de Jehová. Y le digo, está bien, yo no vi el accidente, pero también podría ser testigo.
Un chiste malo, pero lo quería meter en alguna parte. Y se reía la señora. Le digo, no, está bien, eres muy bienvenida. Esto es para toda la gente. Crean lo que crean. Tengan los dogmas que tengan. Fue una noche maravillosa. Esto fue McAllen. Al día siguiente nos fuimos al Paso, también en Texas. El Paso, un sitio maravilloso que cuando uno llega en el avión parece que está en pleno desierto. Y después tiene un downtown, un centro muy bonito, un lugar muy colonial. En algunos momentos me sentía en la serie del Zorro de Gay Williams, porque tenía eso, ese marco colonial, ese marco, diría casi español, que no se suele encontrar mucho en los Estados Unidos. Verán que el hotel también, dicho sea de paso, era español, pero el teatro tiene todo ese marco europeo. Fue maravilloso, esto fue El Paso. Así que fue una corrida durante toda la semana. Tomamos casi 6 aviones para poder hacer combinaciones y estar en todo Texas, que es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos, ustedes lo saben. Finalmente teníamos que terminar en Houston. Houston fue maravilloso porque tiene este gran coliseo, un sitio que alberga muchísima gente, que nos parecía también extraño que se pudiera llenar. Y efectivamente tuvimos un lleno absoluto, llegaron gente de todas partes de los Estados Unidos. Houston es un sitio muy neurálgico, muy importante, y toda la gente que estuvo allí presente se dio cita desde muy temprano. Un tránsito feroz, como todas las grandes ciudades. Decía el chofer que nos llevaba de un sitio a otro que cree que es el peor tránsito de los Estados Unidos, incluso peor que Los Ángeles en una hora pico. Fíjense qué maravilloso que fue Houston, donde también nos recibieron muy bien, donde fue glorioso, donde Dios, fundamentalmente a todo el equipo que me acompaña y a mí, nos dio fuerzas, nos dio salud, y eso es muy importante. Gracias por orar. Para terminar la gira de Estados Unidos en 2 semanas, justo la semana de Easter, no voy a faltar aquí el domingo, pero en la semana anterior me toca nada más que nos queda Charlotte, North Carolina y Atlanta. Y después de eso ya nos vamos para el resto de América y Europa, pero gracias por orar, gracias por sostener. Ese es el Chisme Santo, gente del Paso, McAllen y Houston. Dios los bendiga. Y nos vemos en Argentina el 11 de abril. El 11 de abril allí en el Movistar Arena. Muy bien. ¿Estamos listos? Dicen conmigo, ¿estoy listo, sí o no? Muy bien. Estaba leyendo hace poco de un caso psiquiátrico muy particular. Un doctor estaba tratando a 3 pacientes en una institución justamente psiquiátrica de Michigan. Una historia real, por cierto, no es una anécdota inventada o un chiste. Estos pacientes, estos 3, sufrían delirios de grandeza, megalomanía. Es un desorden muy frecuente, se diría casi un argentinismo. Resulta que estos 3 hombres padecían de un síndrome muy particular. Cada uno de ellos creía que era Jesucristo y sufrían el famoso complejo mesiánico. Cada uno se sentía el Mesías. Y durante varios años este doctor en Michigan hizo que los 3 individuos vivieran juntos, comieran juntos, durmieran juntos, y todas las tardes tenían una sesión de terapia grupal, juntos obviamente. Y durante una de las terapias uno de los hombres gritó: yo soy el verdadero Mesías, yo soy el verdadero enviado de Dios. Y el otro replicó: mentira, yo soy el verdadero enviado de Dios. Y el tercero dijo: ya basta de pelear, que yo recuerde, nunca he enviado a ninguno de los 2. Este era el que estaba peor todavía, ¿no? Y parece un chiste, pero lamentablemente aquel doctor no tuvo éxito con sus intentos de convencer a aquellos hombres que ninguno de los 3 era Dios. Estaban atrapados en esa realidad invertida en la que pensaban que eran el centro del universo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, aunque en realidad eran 3 farsantes que aspiraban al trono real, ¿no? Y aunque parezca un cuadro, solo un cuadro de psiquiatría, somos muy propensos todos a adorar falsos dioses o a equivocarnos en la adoración. La idolatría no es uno de los muchos pecados,
sino el gran pecado, del cual se desprenden todos los demás. Todo comienza siempre con la idolatría. Así estemos bregando contra el sexo, con la adicción al sexo, la adicción a la mentira, la adicción al crimen, inclusive a cualquier pecado que nos parece horrendo, la raíz, si comenzamos a escarbar debajo de la superficie de cualquier lucha que estemos enfrentando, vamos a descubrir que debajo de todo siempre hay un Dios falso. Mientras ese Dios, en minúscula, no sea destronado y el verdadero Dios no ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón, no vamos a alcanzar la victoria. La idolatría no es una cuestión, es la cuestión de fondo. Es el tema medular. Hay 100 millones de síntomas diferentes, pero la patología siempre termina siendo la idolatría. Te lo voy a demostrar en los próximos minutos, porque uno inmediatamente dice, no es mi caso. Cuando Moisés recibe los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, en el monte Sinaí, el primero de ellos fue, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en Éxodo 22. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando Dios promulgó este mandamiento, la gente estaba muy familiarizada con muchos dioses. Los egipcios tenían dioses locales para cada distrito. Cada uno tenía su diferente dios. Y Dios estaba harto, el Señor estaba harto de estos dioses, estas imitaciones burdas, de estos dioses sustitutos. Así que le dice a la nación de Israel que haga pedazos el panteón y cancela toda la actividad de otros dioses. Él se aseguró que comprendieran que Él era el único Dios verdadero. Y tal vez estés pensando ahora, bueno, te agradezco por la lección de historia, pero esto no tiene mucho que ver conmigo, hoy el mensaje no me va a tocar mucho. Después de todo, en la actualidad no hay mucha gente que adore a muchos dioses. Más bien nos parece que la gente de hoy no adora nada, ni a nadie. Yo, sin embargo, te voy a demostrar que la lista de nuestros dioses es más larga, es más ecléctica que la de ellos, es más amplia que la de los egipcios, que la de los hebreos. Y por el simple hecho de que les demos otros nombres, no dejan de ser lo que son, dioses. Los tenemos. Puede que no tengamos, qué sé yo, el dios del comercio, el dios de la guerra, el dios de la agricultura, el dios del sexo, el dios de la casa, pero sí tenemos docenas y docenas de otros dioses. El gran tema es que no los identificamos como dioses, por 2 razones muy puntuales a saber. En primer lugar, nuestros dioses hoy no tienen el clásico atavío religioso, necesariamente. Y en segundo lugar, podríamos estar adorando algo que intrínsecamente no es malo. O sea que en sí mismo no es algo necesariamente malo. No digo adoramos la lujuria necesariamente. Puede ser la familia, que ocupe nuestro primer lugar, la profesión, el oficio, el ministerio. Podría ser que adoremos sin darnos cuenta el alimentar a los hambrientos, que tanto nos gusta en nuestra congregación, ayudar, sembrar, dar a los que menos tienen, que son todas cosas, insisto, muy nobles, muy loables. El problema radica, como viene Dios hablándonos las últimas semanas, que apenas algo ocupa el lugar de Dios, se transforma en un ídolo, sustituto. Cuando algo o alguien reemplaza a Dios en nuestras vidas, entonces esa cosa o esa persona, por definición, se convierte en nuestro Dios. Entonces, cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos en el monte Sinaí, el pueblo esperaba abajo y Moisés se tardaba mucho y el pueblo se impacientó. Moisés estaba arriba del monte hablando con Dios. Y el pueblo, que tenían algo de sangre hispana, dicen los teólogos, no aguantaban. Entonces se reunieron el oro que todos tenían, la billutería que algunos tenían,
Lo echaron al fuego e hicieron un becerro de oro para adorar. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Porque en el preciso momento que Dios le hablaba a Moisés acerca de no tener otros dioses, el pueblo estaba dándole forma a un nuevo Dios. En el monte, Moisés hablaba con Dios y en el llano, la gente hablaba con un Dios, bueno, hablaba. El Dios no puede responder, el Dios con minúscula, pero adoraba a un Dios pagano. El Salmo 106, 19 relata, en Horeb hicieron un becerro y se postraron ante un ídolo de fundición. Cambiaron al Dios que era el motivo de su orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Ustedes dirán, pero qué gente ridícula, ¿no? No fue un buen trueque cambiar al Dios poderoso por un toro que come hierba, la imagen de un toro. Cambiaron al Creador por un Dios de su propia creación. Y me pregunto, ¿será que nosotros somos muy distintos? Quizás reemplazamos en un momento sin darnos cuenta a Dios por el sueño americano. Al principio llegamos a este país como inmigrantes, y esto va para los hispanos que vivimos en la Unión Americana. Los que viven en América Latina, de México hasta Tierra del Fuego, aguanten un poquito que esto va para nosotros. Al principio llegamos como todos para estar un poco mejor, para tener una mejor calidad de vida, lo cual es muy noble. Y después nos fuimos envolviendo en tarjetas de crédito, en préstamo, en hipotecas. Y nuestro Dios se empezó a hacer sin darnos cuenta el tener un buen crédito, un auto, una casa soñada, que no está mal en sí mismo. Pero a veces se empieza a cambiar el cronograma, el organigrama, de nuestra vida. Por una profesión, por una carrera que nos demanda el día entero y ya no tenemos tiempo para orar, para buscar a Dios. Leer la Biblia es un artículo de lujo. Por un equipo de fútbol, hay gente que tiene la idolatría por un equipo de fútbol que tampoco está mal. Yo me gusta hacer porras por Argentina, especialmente cuando gana tantos campeonatos y llega a las finales. Pero a mí me ha sorprendido mucho a gente que cae en la depresión si su equipo pierde. Es una locura. Siempre decimos es fútbol, nada más que fútbol, o lo que sea, cual sea el deporte que te agrade, es nada más que un deporte. Ni perdimos ni ganamos. Son esos 22 tipos millonarios los que se llevan el dinero. Nosotros somos los bobos que los miramos correr. Somos los tontos que miramos a 22 multimillonarios correr tras una pelota. Y si entendemos la regla de juego y es un entretenimiento, está perfecto. Pero si nos vamos a deprimir y nuestro estado de ánimo depende de un resultado futbolístico, tenemos un ídolo. Otros tienen una adicción a un cuerpo bien modelado y le dedican horas y horas al gimnasio, a las dietas y hasta las cirugías estéticas. Está mal cuidar el templo del espíritu. Nota que nada de lo que te estoy diciendo está mal en sí mismo, intrínsecamente, no está mal. El tema es cuando tu obsesión, nuestra obsesión es el cuerpo, y broncearlo y estirarlo y vestirlo con las mejores marcas y vivir en el gimnasio. Cuando la obsesión pasa a ser el cuerpo, es porque estamos descuidando el alma y el espíritu. De alguna forma modelamos nuestros propios becerros de oro, nuestros toros que comen pasto. Y Dios afirma una y otra vez, dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza a nada. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Esto está en Éxodo 24. No es Moisés diciendo que le parece que Dios es celoso. No es Abraham diciendo, conocí a un Dios celoso. En primera persona Dios dice uno de mis adjetivos es que soy celoso. ¿Quién reconocería de nosotros que somos celosos? Nos da vergüenza decir que tenemos celos. Pero Él es que es el Rey de Reyes, el libertador, el que se llama a sí mismo el proveedor, el sanador, el redentor. La lista continúa. Entre todos los nombres de Dios hay uno que parece extraño. Hasta suena como una debilidad. Y que además es el atributo más subestimado por todos nosotros, sus hijos. Digo el más subestimado porque no sé
componen canciones acerca de los celos de Dios. Decimos Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Pero no decimos que Jehová es celoso. Porque lo tomamos como que bueno, ese día el Señor no tenía un buen día y se le escapó un defecto. Pero Dios es perfecto. Dios dice, yo soy un Dios celoso. Entonces, a ver, a priori, en principio suena un Dios mezquino. Hasta inseguro. ¿Cómo es que Dios es celoso? Tal vez no quiso decir eso, habría que ver las traducciones originales. Las traducciones originales dicen yo soy fuego consumidor y celoso. Y no es que después se ablandó porque se puso viejito. Nosotros envejecemos, Dios no. Suena, cuando dice yo soy celoso, suena a ese noviecito posesivo que alguna vez tuviste, que no te dejaba hablar con nadie y te controlaba los textos del celular. Que dijiste, me saco a este parásito de encima porque me va a hacer la vida imposible. A eso suena. No digo que lo sea, a eso suena. De hecho, los psicólogos afirman que los celos son emociones que a veces no podemos controlar y que debiéramos tener bajo control. Que hay que gestionar esas emociones de inmediato y eliminar esa emoción en la medida de lo posible porque es insana para cualquier relación. Entre padres e hijos, entre pareja, es una relación insana entre amigos. Y los psicólogos señalan que los celos por lo general suelen partir de dos premisas, miedos infundados o inseguridades. Si tienes una pareja celosa, tiene miedos infundados o inseguridades. Que te controla, que desconfía de ti. Detrás de todo eso siempre hay un trastorno emocional muy serio. Por eso, insisto, suena extraño que Dios diga, yo soy celoso. Además, uno dice, a ver, ¿y qué razones podría tener Dios para ser celoso? ¿Acaso no le pertenece todo? ¿Hay algo que pueda competir con su poder? ¿Con su grandeza? Por supuesto que no. Pero Él es celoso de nuestro corazón. Y no porque sea inseguro, sino porque nos ama demasiado. Nos ama demasiado como para compartirnos. Si amas, sabes que tus celos son sanos porque no quieres compartir a quien amas demasiado. Dios quiere una relación que sea exclusiva. Porque sea Dios y porque no tenga inseguridades y porque no compita con nadie, no necesariamente dice, bueno, búscame cuando tengas ganas, yo soy como el 911, a lo mejor no me usas nunca, pero voy a estar ahí. Soy como ese seguro de vida o ese seguro médico. Si te enfermas, ahí voy a estar. No, Él dice, yo quiero una relación exclusiva, comprometida. No tiene ningún interés Dios de mantener con nosotros una relación abierta, de practicar el poliamor. De que digamos, bueno, picoteo acá, picoteo allá, y cuando tengo ganas voy a buscar a Dios. Él no quiere compartir el sofá de 2 plazas de nuestro corazón. Su trono tiene solo un asiento. Y cuando nos buscamos un sustituto, un burdo, patético, ridículo, becerro de oro, es similar a cuando vemos a nuestra mascota, a nuestro perrito, que lo sacamos a pasear y empieza a beber agua de la cuneta, del zanjón, de la cloaca. Dios ve que en lugar de nosotros disfrutar el agua de vida que Él solo nos puede ofrecer, nos buscamos sustitutos que son asquerosas y repulsivamente inferiores. Y nos ve tomando agua de la cloaca y nos ama tanto que dice, no, yo soy tu Dios. ¿Qué tienes que hacer bebiendo esa porquería? Imagina esto, para entender los celos de Dios. Llevas a tu hija a comer a un restaurante muy fino, no te importa gastarte una fortuna, vas a reventar la tarjeta porque se trata de su graduación. Y tu hija es tu orgullo y se acaba de graduar, así que quieres honrarla con una buena cena. Así que le ordenas un filet mignon, un exclusivo corte de lomo argentino. Si se gradúa, lomo argentino. Reciban este consejo de parte del corazón del Señor. Y te lo traen a la mesa crepitante,
cocinado a la perfección, 3/4 hay que comerlo. No como eso que hacen así el tenedor, hace la vaca. Hay que comerlo 3/4. Ahora imagina, y no lo llenen de chimichurri, no lo llenen de chimichurri, eso no es ser argentino, no lo llenen de chimichurri, es un poquitito nada más. Tengo hambre. Imagina que cuando llega el momento de comerlo, tu hija mete la mano en el bolso y saca una pupusa a medio comer. Cuando ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran. Predico yo, pongo el ejemplo que estamos. No, saca una pupusa que ni siquiera está envuelta en un papel, que tiene algo de moho. Tiene un color verdoso. Sí, se la regalaron hace 1 mes y medio y la tenía guardada ahí. Tiene hasta pelusas del bolso, que camina una hormiga. Y la ves frente a un pedazo de lomo que te costó una fortuna y se pone a masticar un trozo de una pupusa en mal estado. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te enfadarías? Pagaste un precio alto por ese medallón de carne. Entonces, amas a tu hija y quieres que experimente lo que tienes para ella, lo que preparaste para agasajarla, así que te quedas muy frustrado y dices, ¿pero por qué haces eso? Y bueno, porque a mí me gusta esto. Me hubieses dicho, te llevaba a un negocio, a un restaurante de pupusas, pero no comas eso que está enmohecido cuando te estoy agasajando. Entonces Dios sabe lo que tiene para nosotros y se aflige al ver las elecciones que realizamos en nuestra propia ignorancia. Se aflige cuando ve filas y filas tras una estatua. O gente que dice, no, yo no lo adoro, pero representa algo. Y se postran ante ridiculeces. Es comer algo enmohecido cuando Dios dice, yo te preparé lo verdadero. Eso define los celos amorosos de Dios. Un padre que ama y dice, yo no puedo creer. Una madre que cocinó toda la tarde o toda la mañana, preparó un manjar y el hijo agarra un trozo de pan duro y se va a la calle y dice, yo no lo puedo creer. Te pones celosa por amor, dice, yo quiero que se alimente bien. En Jeremías 2:13, Dios habla a través de su profeta, del profeta que le da el título al libro, y dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pozos, rotos, que ni siquiera retienen el agua. Entonces Dios resume la rebelión de ellos en 2 pecados. Lo han rechazado y se han vuelto a ídolos que no tienen valor. Y eso explica por qué a veces somos tan torpes de reemplazar a Dios, que es como cavar propias cisternas rotas, mientras que a nuestro lado corre un manantial de agua fresca. ¿Quién tomaría agua de un pozo medio estancada, con olor a pútrido, cuando al lado hay una corriente de agua dulce, de aguas cristalinas? Por eso esto revela, esto de las cisternas rotas, lo ridículo de la idolatría. Buscamos algo o alguien que haga por nosotros lo que solo Dios puede hacer. Entonces, en lugar de buscar a Dios como fuente de consuelo, nos volcamos a la comida. Si hay depresión, comemos. Si estamos alegres, comemos. ¿Está mal comer? No, el problema es la motivación por la cual hacemos de cada comida la última cena. Nos volcamos al porno, al alcohol, y ya las cosas nos suenan buenas. En vez de procurar a Dios como fuente de significado, la buscamos en la profesión. Si soy alguien, si cuelgo un diploma en la pared, si termino el curso, si tengo un posgrado, me voy a sentir mejor. Lo volcamos en el ministerio. La iglesia está llena de hombres y mujeres inseguros. Inseguros, niños asustados, como digo yo, con corbatas demasiado grandes, que como son asustados, como no lograron casi nada en la vida, como son inseguros, como les fue mal, entonces tienen un micrófono, algo de poder, de ascendencia ante la gente y empiezan a exhortar, a mandar gente al infierno, a empoderar en todo caso, y tienen una adicción a eso porque toman su identidad de lo que hacen. Llegan a sus casas y se sienten nadie. Tienen que sacar la basura y se sienten una porquería de persona, como si lo quisieran les diera identidad. Eso es un ídolo. En vez de recurrir a Dios como fuente de seguridad, nos volvemos al dinero, a los ahorros,
al crédito, ¿está mal? El dinero, los ahorros y el crédito, no, no está mal. El problema es cuando eso es lo que nos hace sentir seguros. Y cuando tenemos deuda, sentimos que no tenemos valor. En vez de ir a Dios como nuestra fuente de gozo, la buscamos en el sexo, en las maratones de Netflix o en la propia familia. En vez de buscar a Dios como nuestra fuente de esperanza, vamos tras un presidente para ver si nos resuelve la vida. ¿Está mal votar concienzudamente a un candidato? No está mal, pero no hay ningún candidato que Dios pone para salvarme la vida. Dios permite a los presidentes, a los gobernadores, a los reyes, a los buenos y a los dictadores, a los cuerdos y a los locos, pero ninguno de ellos nos va a resolver la vida. No es que si sube Trump, esto va a cambiar y ahí sí, ahí sí. No va a pasar eso. Independientemente de quién se siente en los sillones presidenciales de América Latina o aquí en el Salón Oval en la Casa Blanca, si esa es nuestra fuente de seguridad, estamos fregados. Entonces, en vez de volcarnos a Dios como fuente de identidad, yo sé quién soy en Dios, pasamos horas buscando aprobación en las redes sociales. Y la gente de las redes sociales es la misma gente que el domingo de Palmas le dijo al Señor, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y a la semana se cruzaron de vereda y gritaron, crucifícale. Por nuestra salud mental tenemos que saber que la gente que nos felicita en las redes sociales es la que nos va a dilapidar mañana cuando algo no les gusta. O viceversa. Así de fluctuante es la gente. ¿Por qué? Porque somos gente. No somos marcianos hablando de los terrícolas, somos terrícolas. Estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no puede contener el agua, en cisternas rotas. ¿De verdad? ¿De verdad estamos queriéndonos quitar la sed con agua cloacal? Dicho esto, te voy a contar una historia muy interesante. Josué es quien sucede, quien toma la banda presidencial después de Moisés, es el sucesor del patriarca y ofrece el mejor discurso de toda su gestión. Tuvo varios discursos Josué. Comandante, un hombre de guerra, de batalla, que sabía decir las cosas correctas en los momentos oportunos, pero este, a mi criterio, es el mejor discurso jamás dado por este gran estratega, por este gran estadista llamado Josué. Aparece en el capítulo 24 del libro que lleva su nombre, el versículo 14, y dice, por lo tanto, ahora ustedes, decídanse, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, esos que adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y solo sirvan al Señor. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, bueno, democráticamente elijan ustedes mismos a quién servir. O a los dioses que sirvieron sus antepasados del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora están habitando. Pero por mi parte, en lo que a mí respecta, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos a Jehová. ¿Por qué es el mejor discurso, a mi humilde criterio? Porque no da vueltas, porque es pragmático, porque va al grano y no trata de ser un dictador. No dice que les va a cortar la cabeza, que la cabeza de los que adoren a otros dioses rodarán por la arena. Les presenta un desafío abierto. Es tiempo que el pueblo haga una elección. Elecciones libres. Hable las urnas, a votar. Dice, pueden seguir al Señor. O hoy pueden elegir a un Dios diferente. Yo encuentro muy interesante que Josué le está dando 3 opciones más, además del único Dios verdadero. Presenta 4 opciones, 4 candidatos al trono del corazón de la gente. Hay uno solo que está en el trono, pero le dice, en el trono de vuestro corazón tienes 4 candidatos para elegir. A mí cuando me toca hacer un llamado a la salvación, nunca me ha tocado presentar múltiples alternativas. Nunca he dicho, hoy elige entre Jesús, el Buda, Mahoma o Messi. Nunca. Pero Josué
a pesar de que es un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del pueblo hebreo, un general acostumbrado a dar órdenes, sabe que es necesario que hoy tengan una elección democrática y vayan a las urnas a elegir. Claro, porque él sabía lo que luego todos aprendemos, que no se puede obligar a nadie a repetir una oración y arrastrarlo al reino de Dios por la fuerza. Diga conmigo, repita conmigo, le tomamos los datos y ya está dentro. No funciona así. Se trata de un corazón que realmente sabe lo que está eligiendo, de un sendero que cada individuo debe escoger a expensas de desechar otros caminos. Dios no comparte su trono con nadie. Entonces así lo expone Josué. En principio, le dice al pueblo que tiene 4 opciones y lo desglosa de esta manera. Número 1, sigan a los dioses de sus antepasados, del otro lado del río, del sitio donde una vez salieron. Número 2, sigan a los dioses que luego se encontraron en Egipto, cuando fueron esclavizados tantos años. Número 3, sigan a los dioses de la tierra que ahora habitamos. Número 4, como yo, sigan al Dios verdadero. Escuchando esto uno puede pensar, bueno, gloria a Dios que nosotros no tenemos ese problema. No adoramos a los dioses egipcios, ni a los dioses locales, ni a los dioses del otro lado del río, pero tengamos en cuenta que cada categoría tiene un momento y un lugar en la vida. Puede que con el paso de los años esos dioses se vistan y luzcan diferentes a los del tiempo de Josué, pero las categorías hasta la fecha siguen siendo las mismas. Y no se nos puede escapar un detalle muy importante. Sí o sí tenemos que hacer una elección. Porque Josué no termina diciendo, bueno, también podrían elegir no adorar a nadie, pueden votar en blanco. No hay voto en blanco, no hay neutrales, no hay abstención de voto. Todos somos adoradores, todos. La adoración se conecta directamente con quién somos. Así es en cualquier cultura y en cualquier civilización. Todos somos adoradores de algo o de alguien. Te lo voy a demostrar en instantes. Donde quiera que uno vaya, vamos a ver a la gente que ya eligió a qué o a quién adorar. Y nosotros tenemos que elegir, porque eso está escrito en nuestro código genético. No podemos decir, yo no adoro a nadie, en ese sentido estoy muy equilibrado. No hay votos en blanco, no hay abstención de votos. Podemos ir a lugares o sitios donde la gente tiene a sus ídolos tribales de la vieja escuela, rituales, sacrificios, sea una virgen, un santo, una estatua, una imagen, y ver esas grandes procesiones que parece increíble verlas en el siglo XXI. O podemos ir a las ciudades más modernas y ver que también se inclina ante altares de poder, altares de placer, de finanzas. En el fondo siempre es lo mismo. La gente elige a sus dioses y les lleva sus ofrendas, olvidando que ellos mismos son las ofrendas. Alguien dijo que lo opuesto a creer, lo opuesto a la fe, no es el ateísmo, es la idolatría. Lo opuesto a creer no es no creo en nada, crees en otra cosa o en otro alguien. En otras palabras, todos vamos a adorar a algún Dios, por eso tenemos que elegir esta mañana, tarde o noche, conforme cuando me estén viendo. Fuimos creados para ser adoradores del mismo modo que los pájaros fueron creados para volar y los perros para ladrar y las suegras para estorbar. Fuimos creados para eso. Es lo que hacemos. La pregunta es, ¿quién o qué será el objeto de nuestra adoración? ¿Quién o qué? Entonces, la vida nos va a presentar infinidad de posibilidades de elección. Y existe una gran cantidad de opciones, insisto, menos el no elegir. Hoy no podemos decir, bueno, esto no es para mí, yo no elijo nada. Josué presenta 3 opciones además de Dios y no ofrece el recuadro que diga ninguno de los anteriores mencionados. Le dice, elijan uno.
Y si ubicamos esta disyuntiva dentro de un contexto moderno, alguien podría levantar la mano y decir, bueno, todo bien, Josué, pero la verdad que con este tema de la adoración a mí me excede porque yo no soy religioso. Y aquí es donde nos confundimos porque según nuestra manera de pensar asociamos adoración con religión. Pensamos que la adoración tiene que ver con atuendos, rituales, alguna caminata, algún santo. No, el problema está en la mala comprensión de lo que es la adoración. Cuando alguien dice, yo no soy religioso, no está captando el punto. Si eres miembro de la raza humana, con mente, cuerpo y emociones, entonces eres un adorador. Yo soy un adorador y tú también. Esto viene de fábrica, así venimos equipados. No es algo que adquirimos después si nos gusta o si queremos. Insisto, aunque soy repetitivo y monotemático, solo hay que elegir a qué o a quién vamos a adorar. Es un reflejo condicionado que siempre hace que coloquemos la esperanza en algo o en alguien. En un partido político, en un equipo de fútbol, en que me voy a casar, en el sexo, en los hijos. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando me traigan los nietos voy a ser más feliz. Siempre estamos poniendo en algo o en alguien la esperanza. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos, como respirar, comer, pensar. Identificamos lo que deseamos y hacemos sacrificios para alcanzar la meta. Desde el momento que nacimos y nos dieron leche, estamos persiguiendo algo que creemos que va a satisfacer nuestro apetito. Y el resultado final es que nuestras vidas comienzan a tomar la forma de aquello que más nos gusta. Lo que elegimos adorar nos moldea, define nuestro futuro. Así que como hay un montón de chiquititas que quieren parecerse a Taylor Swift y se visten igual que ella y se tatúan igual que ella, así hay un montón de gente que quiere parecerse al jugador de fútbol, al actor, a su padre, a su tío, a su pareja. Empezamos a parecernos al Dios que adoramos. Por eso es que cuando uno adora al verdadero Dios, cada vez más se refleja la gloria de Cristo en nosotros, porque nos empezamos a parecer cómo respondería Jesús, cómo actuaría. Por eso Josué nos habla todo cuando dice, elijan ustedes a quienes van a servir. No es solo adorar, a quien adoras, sirves. O sea, es una decisión intencional. De otra manera, cuando dice yo me abstengo, porque eres cabezón, y dice yo sí me abstengo, te vas a dejar llevar y te vas a encontrar adorando dentro de un templo, hablo en términos metafóricos, al que nunca elegiste entrar conscientemente, pero ahí estás postrado, sufriendo con el crédito, sufriendo con la cuenta bancaria, con la casa que no logras. Algún Dios sin darte cuenta vas a adorar. De manera que Josué llama al pueblo a elegir y le señala, insisto, 4 opciones. Son como 4 puntos cardinales, como norte, sur, este y oeste. Ninguno está cerca del otro. Cada uno lleva una dirección diferente a las otras. Opción 1. Number 1. Mi inglés está... tiembla Maldonado. Number 1. Los dioses de nuestros padres. Dice Josué, los dioses que tus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates. Los antepasados de Abraham adoraban los dioses de esa región. Entonces, en todo el área de la Mesopotamia había un dios para casi cualquier propósito que te puedas imaginar. Tenían 3 deidades cósmicas, 3 otras que eran astrales, toda una sarta de dioses, una diáspora de dioses con sus correspondientes demonios, porque cada dios tenía su némesis. No hay Spider-Man sin... ¿Cómo se llama? Ese. Abraham había salido de una sociedad que creía que tales dioses los bendecían o no. De hecho, la Biblia nos dice específicamente que el papá de Abraham era un adorador de ídolos, un adorador de imágenes. Ahora Josué quiere saber, ¿van a recurrir a los dioses de sus padres? Y todavía es una pregunta válida, esto no es una lección de historia. O criamos a nuestros hijos en la fe que tenemos, o en su defecto los criamos en la fe que no tenemos. Pero no hay neutralidad. Como uno cría a los hijos, no hay neutralidad. O los criamos en la fe que tenemos, o los criamos sin la fe que no tenemos.
Hoy en día muchos padres deciden criar a sus hijos sin un género asignado. Fíjense qué locura. Desde su nacimiento, alegando que quieren alejarse de los estereotipos que exige la sociedad. Entonces se educan a los hijos con neutralidad sexual. Esto avanza a pasos agigantados, no es un grupito. Esto hay decenas de miles. Consideran a sus bebés con género abierto, independientemente de su genitalidad, para que ellos elijan el sexo de su preferencia cuando estén listos para hacerlo, o sea, a los 5 años, a los 8 años, a los 10 años. Hay profesores trans, hay maestros trans que desde el kinder, desde el jardín de infantes, desde la primaria, le dicen, en ejercicios prácticos, pueden besar a un compañerito y después a una compañerita y después escriben qué sintieron. Cuando se refieren a sus hijos, estos padres que los crían con un género abierto, no usan pronombres masculinos o femeninos. Parimos un niño o una niña. Dicen, es un niñe. Tampoco los visten según su género. No lo visten de varoncito, si es hombre, ni de niña, si es mujer. Porque no importa los genitales con los que haya nacido, o sea, su catalogación anatómica, no importa. Sino cómo su hijo se autoperciba. Ellos creen que de esa forma no están eligiendo, le están dando libertad a sus hijos. Están absteniéndose de votar, pero en realidad sí están eligiendo por sus hijos. No están educando, están adoctrinando a sus hijos, diciéndole que pueden ser del sexo que quieran gracias a una ley y que pueden asumir que existen hombres con vagina y mujeres con pene. Eso no es una educación libre, eso es un adoctrinamiento ideológico. Eso es empujar a un niño, a una niña que hasta la adolescencia tiene dudas. Todos hemos tenido nuestros conflictos mentales, no de elección de género, sino de identidad, y empujarlos desde niño a algo que está completamente, diametralmente opuesto a lo que Dios diseñó. Dejando de lado eso, que es espantoso, lo mismo cuando decimos, yo voy a criar a mis hijos sin decirle en qué Dios creer. Yo no los quiero obligar a la iglesia, que vaya a la iglesia. Que sean libres. Que un día elijan si quieren servir a Dios o no. Es muy diferente a que ellos tengan su propio encuentro con Dios. Uno no puede prestarle el encuentro con Dios a su hijo, porque eso lo transforma de un hijo de Dios en un nieto de Dios. Y la espiritualidad prestada, vicaria, no sirve. Yo estoy consciente que nuestros hijos, porque nacieron en un hogar cristiano, no son cristianos en sí mismos. Es como nacer en un garage y creer que somos un auto. Yo sé que van a tener que tener su propio encuentro con Dios. No obstante, o lo criamos, instruimos al niño en su camino para que de grande no se aparte de él, o decimos, no, yo prefiero que decida él. Y sin darnos cuenta, en nuestros hogares levantamos un ídolo y le enseñamos a nuestros hijos en quién o en qué creer, quién o qué es digno de nuestra adoración y quién no lo es. Si en casa nunca hay devocionales, si en casa nunca se lee la Biblia, si en casa nunca se canta una alabanza, le estamos diciendo a nuestros hijos, a ese Dios no hay que adorar. Elige tú. Como diciéndole, elige el sexo. Si nos aterra aquellos que crían a hijos con género abierto, nos debería aterrar aquellos que crían a hijos con creencias abiertas. Ahora, convengamos, todos heredamos creencias de nuestro hogar, de nuestros padres. Algunas cosas de las que heredamos de nuestros viejos son fáciles de ver. Heredaste la nariz de tu papá, las caderas de la vieja, el trasero del tío, que llegó hasta el padre. Pero no es lo único que recibiste de ellos. También terminaste adorando a dioses que ellos adoraron. La psicología llama a esta transferencia, ley de la exposición al entorno. Por ejemplo, la ley de la exposición significa que nuestras mentes absorben de niños y nuestras vidas reflejan de adultos aquello a lo que estuvimos expuestos. Esa es la mayor educación, lo que uno ve, no lo que nos dicen solamente, lo que uno ve. Quizá para tu padre la vida era trabajar. Acto noble si lo hay, digno, ¿no? Pero él trabajaba y trabajaba y trabajaba y su vida era en torno al trabajo. Y estaba dispuesto a sacrificar días de descanso, feriado, vacaciones familiares, solo para trabajar y para trabajar y trabajar. Y tú dices, mi papá era un burro trabajando y me dio ese ejemplo.
Pero de pronto recuerdas que el humor de tu padre dependía de cómo le iba en el trabajo. Y era un hombre que trabajaba. Lo único que pudiste decir en su funeral, trabajaba. Porque cuando llegaba a casa era un zombie, ausente, no se involucraba con sus hijos. A papá no se lo podía molestar porque papá trabaja. Papá no iba a los actos escolares porque papá trabaja. Papá no le puedo contar lo que me pasa en las emociones porque papá trabaja. Porque sostiene, porque provee. ¿Está bien? Pero entonces lo más probable es que tu trabajo ahora de adulto también sea tu templo. Y en lugar de encontrar tu identidad en Cristo, la encuentras en tu trabajo. Y cuando no tienes trabajo, tu vida ya no tiene más sentido. Te quieres suicidar al día siguiente. Porque el Dios de tus padres era el trabajo. O tus padres vivían quejándose que la plata nunca alcanzaba. ¿Quién no tuvo padres así? Que no malgastes el agua, que el papel higiénico no nos regalan, que no tires la cáscara de banana, porque capaz que mañana no hay para comer. Y entonces lo más probable que ahora de adulto, tu Dios sea la miserabilidad, que no es lo mismo que la pobreza. Porque ahora tienes un buen pasar, quizá ahorros en el banco, pero eres eso de lo que crees que todo tiene que ser gratis y no estás dispuesto a que se te caiga un centavo de más. Ay, pensé que era gratis, porque viene de la miserabilidad. Entonces, en lugar de encontrar su identidad y su valía en Cristo, la encuentra en lo que puede acumular. ¿Tiene dinero en el banco? Alaba a Dios. Las cuentas están en rojo, ya no quiere venir a la iglesia. ¿Es tu Dios? ¿El Dios que heredaste? ¿O tu padre te vivía diciendo que alquilar, rentar era tirar el dinero? Y entonces sientes que no tienes valor hasta que no tengas tu propia casa. Y te voy a decir algo que no te va a decir otro, porque generalmente desde los púlpitos te dice cuántos quieren ser dueño, ser cabeza, cuántos quieren ser cabeza y no cola, porque Dios te va a dar una casa. Pero yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir, a lo mejor Dios quiere que rentes toda la vida. O viva de prestado. ¿Y? Acuérdense lo que Dios nos habló el domingo pasado, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No es un voto de pobreza. Algunos pueden comprar, otros no pueden comprar. Porque, ¿qué sé yo? Eso no revela el carácter de nadie. ¿Cuánta gente con casa propia se va directo al infierno y gente que nunca tuvo casa propia es un devoto cristiano? Pero tal vez te dijeron toda la vida, si no tienes tu casa, estás tirando el dinero. Entonces hoy en día tu Dios es, no, la casa, yo cuando tenga el título, ahí voy a descansar. Se abre la falla de San Andrés, no queda ni el título. O tal vez, o los incendios de Santa Ana. Tal vez tu mamá se preocupaba y hasta se obsesionaba por mantener las apariencias. ¿Recuerdas crecer en un hogar donde todo tenía que estar perfecto, impoluto? Porque si llegan visitas, ¿qué dirán? No dejaba que salieras al comprar el pan si no te peinabas y ella se aseguraba que tuvieras cada cabello en su lugar. No sea que te cruces con la vecina y piense que soy una madre descuidada. Lo más probable es que ahora de adulto adores la apariencia. Y en lugar de encontrar tu identidad en Cristo, la encuentras en la vestimenta que llevas y en lo que la otra gente piensa de ti. Entonces hay un montón de ejemplos. Tu padre adoraba los deportes. Cuando jugaba no sé quién, no se lo podía molestar porque era como Moisés recibiendo las tablas en el Sinaí. Adoraba el dinero, la cerveza, el alcohol. Tu madre adoraba ir de compras, adoraba a los hijos, la moda. Piensa en cuáles cosas se te pusieron delante en el lugar donde creciste. Porque el camino más natural del mundo es adoptar los dioses de nuestros padres. Y Josué dice, ¿quieren seguir a los dioses de vuestros padres? ¿O van a elegir al verdadero Dios? Opción 2. Los dioses de nuestro propio pasado. Dice, los dioses que adoraron en Egipto. Ya no habla del lugar donde nacieron sus padres, sino los que ustedes adoraron en Egipto. Josué menciona específicamente los dioses de Egipto, que no eran ya los dioses de los padres, sino los dioses de su propio pasado que nunca se fue. Porque al igual que la Mesopotamia, los egipcios tenían un panteón de deidades muy diverso. Les encantaba mezclar
En las figuras partes del cuerpo humano con parte de los animales, lo habrán visto en los libros de historia. Tenían un tal Horus, dios del delta, que tenía cuerpo humano con una cabeza de halcón. Hathor tenía el cuerpo de una vaca y la cabeza de una mujer. No dije nada. Ustedes dicen eso. ¿Están esperando que yo agregue algo más? No, yo llego hasta ahí, hasta el bordecito y ¡epa! Y me vuelvo. Tengo años en este oficio. Pero eso eran los Transformers mutantes del antiguo mundo. Los egipcios tenían sus dioses populares, pero además adoraban a todas las cosas, al sol, a las tormentas, a la luna, a las estrellas. Y los hebreos tuvieron tantos años esclavos ahí que no había manera de no absorber esa cultura que los rodeaba. Así que cuando Moisés condujo al pueblo a la libertad, algunos de ellos no abandonaron los dioses que adoptaron en Egipto. Ezequiel 27 dice, a cada uno les ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaban obsesionados, dice Ezequiel. Y que no se contaminara, y usa una palabra muy singular, con esos malolientes ídolos de Egipto. Porque yo soy el Señor su Dios. El Señor dice, apesta tu ídolo. Así les dijo. Y este tipo de ídolos malolientes representa aquello del pasado, ya no del Dios de los padres, sino aquello de nuestro pasado que no queremos dejar atrás y que de algún modo persiste. Yo recuerdo hace algunos años, muchos años, fui a buscar empleo allá por el año 91 a una importante compañía de instrumentos musicales y todo dependía de esa entrevista. Me puse mi mejor traje de entonces, me perfumé en cantidad industrial y acudí a la entrevista de trabajo con mi mejor versión, la que podía tener en ese entonces. Pero antes de entrar a la tienda, que estaba en una peatonal muy famosa en Buenos Aires, en calle Florida, tuve que atravesar un parque que era un campo minado de estiércol de perro. Y sin darme en cuenta, cuando entré a la oficina del gerente, un aroma nauseabundo impregnó toda la oficina, superó mi perfume. Y el gerente dice, espere, y empezó a abrir las ventanas hasta que se dio cuenta quién era la fuente del olor. Y yo miré con horror mis zapatos y comprobé que había dejado huellas de excremento animal sobre la alfombra en toda la oficina de quien me iba a contratar. Entonces, este es el punto, que muchas personas se hacen cristianas, invitan a Jesucristo a entrar a sus corazones, a tomar el trono de su vida. Todo es fantástico hasta que captan un olorcito, algo que han traído bajo la suela. Algo que huele, pero que no huele bien, que más bien apesta. Algo que debió haber sido destruido tiempo atrás, pero que de alguna manera te acompañó en la caminata. Está bien, fuimos limpiados minuciosamente. Entonces, ¿por qué todavía a veces llevamos colgado eso del zapato? Porque son convertidos que aún conservan los viejos deseos, algunos viejos hábitos. Han invitado a que el Señor sea el único Dios de sus vidas, pero aún le siguen prestando atención a esos antiguos dioses. Este es el desafío que muchos enfrentamos a algunos de nosotros. El problema no es seguir a Jesús. El problema es que intentamos seguirlo, como dije el domingo pasado, sin dejar algo sucio atrás. Y cuando uno intenta seguir a Jesús con algo sucio, eso va a superar cualquier perfume de alabanza. Josué sabe que hay un poquito de Egipto adherido a las sandalias de su pueblo. Los viejos dioses que se rehúsan a morir, se sostienen, se aferran minuciosamente a nosotros. Quizá cuando llegamos a Cristo recién los antiguos dioses se quedan en silencio por un tiempo, pero si no hay una verdadera entrega del corazón, te transformas en un mujeriego en pausa. Yo era mujeriego, pero ahora que vino el Señor a mi vida puse la pausa. No es poner la pausa. Un homosexual en pausa, un soberbio en pausa, un violento en pausa. Y un día las cosas se ponen feas y quitas la pausa. Y el monstruo sale otra vez y los dioses te vuelven a gobernar porque nunca cambiamos de vida. Solo pusimos en pausa esa parte de nuestra personalidad. Así que aunque hayas elegido al Señor en el pasado aceptando a Cristo,
El desafío que hoy te presenta Josué es elegir a quién vas a servir hoy y si vas a limpiarte la suela de los dioses del pasado. La opción 3, los dioses de nuestra cultura. Dice, o elijan a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitan. Los dioses no solo estaban en casa de papá, ni la tierra de la cual salimos, sino en la tierra de la cual hoy habitamos. La tercera opción de los recién llegados. Estos eran dioses más encubiertos, no se apreciaban a simple vista. Los israelitas ahora vivían en un pueblo muy diverso, muy parecido a lo que ocurre en nuestra sociedad. Había muchos grupos étnicos, dioses distintos, y había sacrificios, rituales sexuales, todas esas cosas. A algunos israelitas los sedujeron, porque estos dioses tenían la ventaja de estar jugando en su propia cancha, eran dioses locales, eran parte de la cultura. Y nosotros también luchamos con dioses que son parte de la cultura. Claro, si hoy nos dijeran que siguiéramos a un dios de la fertilidad, de la prostitución en el templo, lo rechazaríamos, porque no encajan en nuestra época. Pero para aquella gente la adoración a estos dioses estaba tan inmerso en la cultura que era lo normal. Era como los que escriben insultos, cristianos que escriben insultos a otros ministerios en las redes. Es normal. No hay más temor de Dios en mucha gente. Tendríamos muchos defectos en la iglesia legalista en la cual me crié, pero no nos atrevíamos a tocar jamás a un ungido, no sea que esté luchando contra Dios. Y hoy en día van a ver ustedes un montón de bocas sueltas diciendo vas a arder en el infierno, apóstate, basura. No solo conmigo, con cualquiera que no les agrada. No sé si eso viene de la cabeza, de lo que aprendieron o de la cultura. Las redes me dan impunidad, me dan anonimato y digo lo que quiero del presidente, del actor, de la entrega de los Oscars y del culto. Si no me gustó, insulto y total, pecado es lo que se dice, no lo que se escribe. Y de la abundancia del corazón escriben los dedos. Entonces, ¿será posible que tengamos ídolos que no reconocemos porque está tan integrado a nuestra cultura que nos resultan normales, lógicos y hasta orgánicos? Pablo le escribe a Roma en Romanos 12:2 y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, así puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos ídolos que nadie supo predecir. Te cuento, un predicador viajó a una aldea en la India, historia absolutamente real, y conoció a una mujer en la India que alguna vez visitó América y la odiaba. Y ella dijo, odié América, en la India, porque nunca vi tanta idolatría allí como en otro lugar. ¿De verdad? ¿Alguien que vive en un país que adoran a las vacas? Y la mujer describió 3 áreas de idolatría que ella identificó. Dijo, los americanos, y esto no incluye a los gringos solamente, sino a nosotros, adoran el estómago. Y esta mujer describió con una mirada desorbitada los enormes locales abarrotados de alimentos, de súper recontra, hiper, macro hamburguesas así, que pueden agrandar por 20 centavos más, con 2 vacas arriba. Y se tienen demasiado para comer, adoran la comida y se sentía ofendida por personas de sobrepeso cuando hay gente en su aldea que no tiene para comer, que racionan el arroz. Segundo, dijo, me sorprende cómo en Occidente adoran la televisión. Diseñan los hogares alrededor de ese aparato es impensado en la India. Dice, la pantalla ocupa el lugar más prominente de la habitación y alrededor todos los muebles, no para que la gente hable, sino para que mire el aparato. Y no podía comprender cómo hasta ponían esas pantallas enormes en el dormitorio. Pero finalmente dijo, la peor forma de idolatría la vi en cómo las personas se relacionan con su teléfono. Se sentía profundamente ofendida por el hecho que la gente lo usara hasta para conducir. Y dice, es más, no podía tener una conversación con nadie completa sin que ese alguien mirara su celular. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero tenemos las redes sociales, gran herramienta,
en la cual podemos ver rápidamente quién considera que nuestras vidas son muy interesantes como para seguirnos y recibir inmediata retroalimentación sobre cualquier cosa que pudimos compartir, ya sea la boca, el trasero, lo que sea. Hace algunos años, un predicador, que no voy a decir quién, me aconsejó que hiciera lo mismo que él. Me dijo, consíguete una aplicación que te proporcione seguidores falsos. Dijo, es fantástico. Yo tenía 1000 seguidores, ahora tengo 100.000. Dice, no cuesta mucho. Por un módico precio hay una aplicación que hace que te sigan centenar de cuentas falsas. Digo, pero no son gente real. Dice, no, pero te aparecen como seguidores. La idea era mostrarle a los pocos seguidores que ahora tenía muchísimos seguidores. Entonces, si revisamos el celular varias veces por día para ver qué dice la gente de nosotros, eso es una idolatría cultural. Si nuestra identidad proviene de los que nos siguen, de los que les gustamos o no, de qué piensan de nosotros, nos deprime si nos critican y nos alegran el día si dicen que estamos mejores, más delgados, más bonitos, es tiempo de llevarle el asunto a Dios. Si te das cuenta que cuando recibes un mensaje, ¡ping!, no puedes esperar, porque tienes que saber qué te dicen de inmediato, sientes que te estás perdiendo algo. Cada vez que tu teléfono hace bip o vibra, te sientes atraído por una fuerza magnética imposible de detener, estás atrapado, eres adicto. Y tu Dios ya tiene su propio templo. A menos que te sientas atraído por Dios de la misma manera. Y dices, tengo que orar. No, ¿cuánto más tengo que orar? Sé que Dios me va a decir algo bueno. Entonces, pero si tu atracción magnética hacia Dios no es la misma que por el celular, tu Dios ya tiene un domicilio. Ya tiene un templo en tu corazón. Y Josué finalmente da la opción 4. El Dios verdadero dice, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. La opción final siempre ha sido la única opción desde el principio. La única opción. Las otras ni siquiera son reales. Las otras no son más que un espejismo, pero el carácter de Dios es nunca ser un dictador. Siempre abrir a elecciones. Ahí están las urnas. Las otras opciones pueden parecer comprometedoras, pero no hacen nada por satisfacer nuestra sed. Y Josué, antes de presentarle al pueblo estas 4 opciones, describe las cosas que Dios hizo por ellos. Así que dice, cuando realicen su elección, la pregunta obvia que debería hacerse el pueblo acerca de los otros dioses es, ¿qué han hecho esos dioses por ustedes? Los del otro lado del río Éufrates, los de Egipto. Y hoy, al hacer nuestra elección, porque vamos a votar en instantes, te recomiendo hacer las mismas preguntas. La misma, al menos. ¿Qué han hecho esos otros dioses por nosotros? Si han hecho algo, ha sido esclavizarnos. Nos han robado, nos han decepcionado, nos han timado. ¿Y cómo responde la gente de Israel a este gran desafío de los 4 caminos? Pronunciando las frases correctas. Dice, el pueblo respondió, jamás pasará eso. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, de aquella tierra de servidumbre. Fue el Señor quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos cuando caminábamos junto a Moisés. Nos protegió durante nuestro peregrinaje por el desierto cuando pasábamos por tantas naciones. Expulsó a los enemigos. Por esa razón, nosotros, Josué, también serviremos al Señor Jehová nuestro Dios. Esto está en Josué 24:16. Pero Josué conoce a esta gente. Conoce lo variable que es su corazón, lo rápido que adulteran. Él sabe que no es lo mismo una frase, un cliché dicho un domingo que dicho un miércoles al mediodía. Que no es lo mismo el compromiso que tenemos el lunes temprano cuando aún fresco está el mensaje dominical que para el jueves o viernes. Porque somos muy propensos a decir frases rápidas y tomar compromisos ligeros y después no mantener esas decisiones. Entonces esta historia tiene un final anunciado, predecible. Aparece en la Biblia 2 capítulos después,
Apenas 2 capítulos después, en Josué 2:8, dice, y murió toda esa generación, y surgieron sus hijos, que no conocían a Dios, ni sabían lo que Dios había hecho por Israel y por sus padres. O sea, dijeron, vamos a creer en Dios, pero voy a buscarme una iglesia que tenga escuela dominical, así le enseñan las cosas que yo debería enseñarles. Voy a darles una educación abierta, como darle un género abierto, y que ellos cuando sean grandes decidan si quieren ser católicos, musulmanes. ¿Qué pasó? Los hijos de esa gente que se llenó la boca que iba a servir a Dios, ninguno conocía a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Josué tuvo la culpa de verdad? La escuela dominical los puede entretener un poco, contarle un par de historias bíblicas. Tus hijos van a adorar a Dios, al Dios de sus padres, no al Dios de los maestros de la escuela dominical. Tus hijos no van a adorar al Dios de la escuela cristiana. Aunque diga, yo los envío a una escuela cristiana, ellos no van a adorar al Dios de sus maestros. Le van a enseñar de Dios como a mí me enseñaron de San Martín y de Bolívar. Y va a ser una linda figura histórica a la que respetan de tanto en tanto. Cada Navidad y cada Pascua van a ir a la iglesia. Y es una generación que no va a conocer a Dios. Como dije, o criamos a nuestros hijos en la fe que tenemos o los criamos en la fe que no tenemos. Porque los dioses paganos nunca se rinden. Y van a por tus hijos. Van por los nuestros. Y si no te pueden robar a ti, van a secuestrarte a los tuyos. El enemigo se especializa en la trata de niños. Y no para explotarlos sexualmente.